Bienvenidos a Cultura, su podcast siempre frío. Transmitiendo desde la cálida península de Yucatán. Vengan a refrescarse con nuestra transmisión. Venga, pues mi nombre es Elías. Mi nombre es Andrés. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Es nuestra primera transmisión. Quédense, escúchenla para que nos alcance para un estudio bien sonorizado, ¿no? Un estudio especializado donde no tengamos que padecer las precarias situaciones que nos plantea el clima. Les contamos, esta es la toma 2. A mitad del pasado se nos fue la luz, entonces... Después de ya casi una hora de podcast, se nos fue la luz. Volvemos a las andadas. Pues mira, yo creo que el primer tema, el tema de hoy vamos a hablar de Rick y Morty, miedo, incertidumbre y tecnología. ¿Qué te parece si comenzamos hablando un poco de, pues, la tradición de la ciencia ficción? Pero vamos a hablar como del siglo XX. O sea, yo creo que Rick y Morty es una caricatura que reconoce la tradición, que todo momento está referenciando a la cultura pop del siglo XX, a la literatura del siglo XX, obviamente también al siglo XXI, ¿no? Por su contexto. Entonces yo creo que para entender, ¿no?, estos temas que vamos a hablar, este análisis que vamos a hacer de Rick y Morty, pues habría que hablar de la ciencia ficción en el siglo XX y en el siglo XXI. No sé qué te parece, K. Pues es que es una serie que responde precisamente a su tiempo, ¿no? Entonces habría que contextualizar, iniciar desde, como tú dices, ¿no?, el siglo XX, de aquellas películas, aquellas series, toda la ciencia ficción que nos ha construido a nosotros, ¿no? Cuáles son las películas, todas estas creaciones que han marcado nuestras vidas. Ya habíamos hablado fuera del aire de la influencia que tuvo Star Wars sobre nosotros, Ok, sí. sobre cómo, pues, si bien no es de nuestra generación directamente la trilogía original, ¿no?, pero es parte de lo que nos llevó a conocer la ciencia ficción, porque pues éramos pequeños, éramos influenciables y a nosotros nos daban, no teníamos la capacidad de elegir tal cual. Ahorita tú puedes entrar a Netflix, por ejemplo, Uh-huh. y ya tú seleccionas tu contenido, ¿no? Lo podemos ver con los niños de ahorita. Ya las generaciones han roto esas barreras en donde tú entras a Netflix y hay contenido nuevo y hay contenido antiguo. Ok, sí. Y ya no dependes de lo que la televisión te plantee que tienes que ver, Exactamente. sino que ya tú lo eliges. Y nosotros, bueno, no teníamos esa libertad porque la televisión te decía, esto es lo que vas a ver, esto es lo que hay. Y como decíamos, ¿no? Si eres niño de clase media para abajo, ¿no? Pues dependías de lo que pasaba en Canal 5, Sí, ¿no? de Canal 5 y Canal 7 te dijeran, ¿sabes qué? Esto es lo de onda entre tu populacho y lo tienes que ver porque si no te van a hacer bullying en la escuela. Eso está muy creepy, güey, ahorita que estamos hablando de ciencia ficción. Precisamente cómo se arman como que la situación para ponerte incómodo de qué está pasando, ¿no? Sí nos falta esta cabina donde podamos alejarnos de este mundo. Que se cierne sobre nosotros de forma amenazadora. Y ya que hablamos, ¿no?, de esa forma amenazadora que se cierne sobre nosotros, yo creo que uno de los grandes temas de la ciencia ficción en el siglo XX va a ser el miedo. El miedo a lo que viene de afuera, ¿no? El miedo de algo que viene de afuera hacia adentro. Pienso, por ejemplo, en lo que tú decías ahorita, un poco fuera del aire, ¿no? Los Expedientes Secretos X, el Día de la Independencia. Pienso en Crónicas Marcianas, tal vez, un poco. En... Hombres de negro, Hombres por de Negro, ejemplo. por ejemplo, exactamente. Y la ciencia ficción, como bien sabemos, es una expresión, una observación, una crítica perspicaz de su contexto, ¿no? Por supuesto. Yo creo que todos los autores de ciencia ficción
eh, saben dónde están parados, saben y tratan de hacer un ejercicio de imaginación de lo que viene, ¿no? Entonces, este miedo, ¿no? Miedo a lo que viene de fuera toma forma en un otro, ¿no? En el marciano, ¿no? En específico, ¿no? Pau, yo cambiaría el término marciano por alien. Ok. El término alienígena, ¿no? Ok. El que no es parte de mí, no es parte de mi comunidad, de mi sociedad, que viene desde afuera. Exactamente. Y se viene a meter a mi contexto. Porque yo siento que marciano engloba mucho a Marte, Ok, ¿no? Al exactamente. simple extraterrestre, ¿no? Pero el alienígena, viéndolo como un inmigrante, un latinoamericano, un asiático, un africano, un ruso, como siempre es un ver hacia el otro, ¿no? Exactamente. Y sobre todo pensando, ¿no? Que venimos de 2 guerras mundiales o venimos de una guerra fría. Una guerra fría en donde una de las competencias era la guerra espacial, ¿no? De Exactamente. quién es el primero en va a salir a llegar al otro lado. Exactamente. Y entonces, como tú dices, ¿no? Ese alienígena o incluso extraterrestre, Ujú, ¿no? exacto. ¿Cuál va a ser la postura que va a tomar? ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar? ¿Es amigo? ¿Es enemigo? ¿No? Pensemos un poco en Pearl Harbor, ¿no? Por ejemplo, Ujú, ¿no? En los aviones que llegan y destruyen, ¿no? exactamente. Esta base militar, ¿no? Entonces el otro, ¿no? Como enemigo, como agente capaz de hacernos daño, ¿no? Sí. Y eso lo vamos a, pero tenemos que reflexionar en el siglo XXI, cuando comienza la idea de terrorismo, ¿no? Sí, pues. Hablar propiamente de terrorismo, Sí, yo ¿no? diría que enfocarlos ahorita, por ejemplo, en el siglo XX, pensando en Hombres de Negro, en todas estas películas que van en relación a los viajes al espacio, ¿no? A salir. Primero empieza como que estamos nosotros y nosotros somos entes superiores de una u otra Ujú. forma. Así puedo ver como que lo que las películas quisieron crear en la identidad de vamos a salir, vamos a demostrar que somos mejores porque podemos dominar pues este viaje interespacial, ¿no? Podemos ir a otros lados y los de afuera y los otros siempre son los malos. Ujú. Cuando Ripley en la película, en esa película Alien o El octavo pasajero, como nos la tradujeron, eh, están viajando y es este alienígena que se mete a su nave y pues los mata, ¿no? O sea, Exactamente, ellos son los malos. en su propia casa. Exacto, ¿no? Eh, yo creo que, a ver, ¿cómo podemos...? Hay una idea, ¿no? Sobre la colonización, Ah, ¿no? por supuesto. Que la vemos, bueno, desde Robinson Crusoe, por Ujú. ejemplo, toda una tradición, ¿no? En torno al hecho de salir, ¿no? Sí, Que lo vemos ante la idea, por ejemplo, de poner la bandera estadounidense en la luna, ¿no? De exactamente. ir y estar ahí, ¿no? De colonizar, ¿no? Lo que Sí, trabaja Julio Verne en el siglo XIX, ¿no? Con de la Tierra a la Luna, ¿no? exacto. Ya hemos conquistado todo, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué sigue por conquistar? Y qué es lo que va a trabajar Bradbury, ¿no? Posteriormente en el siglo XX. Entonces yo creo que hay una ambivalencia, tratando de sintetizar un poco lo que hemos dicho, hay una ambivalencia. El hecho de salir, Ujú. ¿no? De conquistar, Sí, pero al mismo tiempo, ¿quién está dentro de nosotros, ¿no? Porque pienso en lo que dices del octavo pasajero, ¿no? ujú. Un alguien que está entre nosotros y que comienza a matarnos, ¿no? Los hombres de Exactamente. negro, algo que está entre nosotros, ¿no? Y comienza Sí, a sí, matarnos. siempre son agentes externos, ¿no? Que se Exactamente, insertan en nosotros y están ahí y son parte de nuestra sociedad, pero son ellos al mismo tiempo los que están atentando contra nosotros cuando no cumplen pues nuestras condiciones, nuestras reglas, ¿no? exactamente. El, Yo creo que la ciencia ficción, ¿no? Trabaja, o trabaja, hace una crítica, ¿no? A la administración del otro, ¿no? La exacto. administración del otro dentro y la administración del otro fuera, Sí, ¿no? exactamente. Eh, pienso un poco también en la cuestión de la minoría, ¿no? O Ujú. sea, el otro No, no, no no es. como mayoría.
¿no? Exacto, Sino ¿no? como minoría. Y lo vemos igual en el cine, en todo, ¿no? Siempre es el americano, siempre es el hombre blanco, fuerte. Lo vemos, como tú dijiste, en Robinson Crusoe, ya sabes, Ajá, es el europeo conquistador que viene a dominar incluso a su propio salvaje que Viernes, ¿no? O sea, exactamente, y tú me debes la vida a mí. Y yo te doy la identidad. Ahora tú te llamas Viernes. O exactamente. sea, yo te estoy proveyendo de eso y ahora eres mío. O sea, yo te estoy colonizando Y otra eres una vez. identidad que comienza desde cero, ¿no? Exactamente. O sea, no hay un antes. Yo soy tu antes. Yo soy tu A primer la madre. y de ahí todo va en adelante y va a corresponder a mí. Entonces, siempre es como atenta contra precisamente pues este individuo, ¿no? Que viene a dominarlo, que yo te vengo a conquistar, yo te vengo a colonizar y al mismo tiempo tengo miedo de que me hagas lo mismo, ¿no? Exactamente. Yo creo que, a ver, si vamos acotando como ideas, por ejemplo, en los hombres de negro se nos Ujú. presenta una minoría que vive adentro, ¿no? Y hay Exacto. como cierta predisposición a administrar esa minoría desde adentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando es afuera, esa minoría pasa a ser una mayoría, ¿no? Y Exacto. entonces tenemos la idea del Día de la Independencia, ¿no? Ya la idea de una invasión Exacto. alienígena, ¿no? ¿En qué otro lugar podemos checar esto? Esta como ambivalencia entre minoría, mayoría y otro. Lo Eh, podemos ver. por ejemplo, bueno, hablábamos, ¿no? La toma pasada, que se nos borró. Eh, no solo es minoría o mayoría, sino la forma que toma esta minoría o mayoría, ¿no? Y Ujú. puede verse, por ejemplo, en Ray Bradbury, ¿no? En Crónicas Ok. Marcianas, ¿no? Un libro de cuentos que narra la forma en que la Tierra va a colonizar Marte, ¿no? Exactamente. Eh, y es interesante, ¿no? Cómo existe, ¿no? Este miedo, ¿no? De que esta mayoría se nos presente de forma amigable, de forma no hostil, ¿no? En este cuento que platicábamos, Ujú. ¿no? De un marciano, ¿no? De los marcianos que De- reciben a estos colonizadores, pero como proyecciones, ¿no? Exactamente, que De- ellos ven a los marcianos de la ciudad como una proyección de sus propios recuerdos. exactamente, Entonces, para ellos, pues, les causa el conflicto, ¿no? De ser recibidos de una manera tan cordial a la que no están acostumbrados, tomando en cuenta desde la premisa que vienen ellos a colonizar, ¿no? exactamente, Y la violencia que implica el colonizar y el conquistar de la imposición, y que cuando lleguen ya está todo. exactamente. Y ante esta como administración del otro, dentro y fuera, yo creo que la crítica eh, visceral que va a hacer Bradbury al final de Crónicas Marcianas, ¿no? De Ujú. los mismos humanos viéndose en el lago, ¿no? Exacto. Y también reconociéndose como alienígenas, como algo fuera, ¿no? Y quizás resumiéndolo en esta frase, ¿no? De yo soy otro, Sí, ¿no? O sea, y finalmente la crítica que se va a hacer Bradbury es que el otro, ¿no? Está construido a partir de mí, ¿no? Y yo estoy construido a partir de otro, ¿no? Entonces, hay una frontera como que se desgrana, ¿no? Como que se deshace, ¿no? Y a mí yo creo que esa crítica es la que me parece fundamental, porque podríamos hablar, o sea, yo creo como de dos tipos de ciencia ficción, ¿no? Como la ciencia ficción crítica y como la ciencia ficción del establishment, ¿no? ok. No sé qué te parezca. Por ejemplo, yo creo que el Día de la Independencia es como una ciencia ficción del establishment, ¿no? Que lo que viene a hacer es como reforzar este miedo por el otro, ¿no? Que viene a Sí. atacarnos, a invadirnos, Pues ¿no? es lo que hablábamos, ¿no? Como la construcción de la identidad a partir del otro. Exactamente, Como en el cuento de Bradbury, al final el alienígena es el que les diagnostica que lo que están viendo son proyecciones de su propia exactamente, locura. Y exactamente. terminan por matándose poco a poco, hasta que al final matan al capitán y el mismo doctor duda de su identidad Ujú. porque dice que él se sigue reflejando como un espectro del otro y termina por asesinarse a sí mismo, por el otro. Ajá, y yo creo que esa perfectamente es una ciencia ficción crítica, ¿no? O sea, que no está reforzando un discurso de miedo, de Exacto. administración al otro, sino que está discutiendo con él, ¿no? Sí, Digo, como para terminar en esta escena, ¿no? Del lago, ¿no? Que es, a ver,
Me impacta, ¿no? Con la Tierra destruyéndose de fondo, ¿no? Precioso como para una película, Sí, la neta, para un sí. cortometraje. Deberían hacerla. ¿Qué otro tema crees que se nos venga a la cabeza? Miedo. Ya está, un miedo por el otro, ¿no? Un miedo que trata... Pero un miedo por el otro, ¿por qué? ¿No? ¿A qué se debe el que yo tenga miedo de otras personas, ¿no? En la ciencia ficción vemos que el miedo viene, ya habíamos hablado de usar el término alienígena, ¿no? Porque el alienígena me da miedo, pero porque no lo conozco, tal vez. Exactamente. Porque no sé qué es lo que trae, no sé cómo está construido. Si vemos la película Alien, uno de los Ujú. grandes elementos de la construcción física del alienígena es que él no tiene ojos. Ok. Entonces, si tú quieres ver al alien a los ojos, No lo ves. no lo puedes ver. Está duro. Simón. Entonces, pensando un poco en nuestra propia cultura, ¿no? Hay un pintor, Modigliani, que decía Ujú. que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, si vemos que el alien, O Marguerite con la pintura del ojo, ¿no? por supuesto, ¿no? Exactamente. Si tú ves al alien, al no tener ojos, en primera ya se alejó de ti, ¿no? Ya no te ves tú reflejado en él. Oh, exactamente. Y pues todo lo que implica, toda esta carga moral de, pues, por ende no tiene alma. Y el que te desalmen, que te despojen de un alma, obviamente te despoja de todas las virtudes que se le atribuyen Ujú. al alma, ¿no? De la misericordia, de la paz. Entonces, automáticamente te conviertes en alguien violento y sale a relucir tu naturaleza. Entonces, tú ves a él y al ya no poder reflejarte con el alma, ya no te ves a ti, entonces tú puedes de una u otra forma sacar tu verdadero yo interior, ¿no? Ok, El hecho sí. de que, mírame, entonces yo sí soy violento porque te voy a atacar, te voy a destruir, porque no tengo por qué verme reflejado en ti. O sea, es un distanciamiento más grande, ¿no? Exactamente. Y el alien de una u otra forma, pues no tenemos como que para decir sí o no, pero respecto a cómo piensa o a cómo actúa, ¿no? Porque Ujú. no nos corresponde. Pero como el alien de una u otra forma también está defendiéndose, responde a su naturaleza y pues viene a atentar o a matarlos, ¿no? Pero ellos también como atentaron contra él. Su primer impulso es destruir o utilizarlo como un arma. Ok. Siempre es en función de la muerte, de la destrucción y de la violencia. Y pues yo creo que lo dijiste bastante bien. O sea, ¿de dónde viene este temor al otro que comienza a construir la ciencia ficción? Tanto la que va a criticarla y discutirla, como la que va a reforzar este discurso. Pues es lo que decíamos, o sea, viene de la violencia que comienza a extenderse en todas las capas de la sociedad, ¿no? Eh, a partir de las guerras mundiales, a partir de, la, de la de la Guerra Fría, ¿no? A- y cuando comienzan los primeros atisbos, ¿no? De terrorismo, Ujú. ¿no? Sí, Pero ahí creo quizá podamos meter el otro. Todo esto va a venir soporteado entonces por la incertidumbre, exacto. ¿no? El no saber quién eres, el no saber qué vamos a hacer. Entonces, obviamente, al no saber, la gente se tiende a reaccionar más que a Exactamente. pensar, ¿no? Entonces, el pensamiento, como hay una película donde se da el diálogo donde la especie menos avanzada es esclavizada o destruida por la más avanzada. Ok. Entonces, llega la incertidumbre. Cuando llega alguien, llega un otro que de una u otra forma es superior a ti en lo que tú quieras, no te sientes bien o con el entusiasmo de aprender, sino te sientes intimidado por esta superioridad. Sí, Este, tiene razón. ¿Qué va a hacer con esta superioridad o qué capacidades le da esta superioridad? Y lo podemos ver, por ejemplo, con las guerras nucleares, que son muchos. O sea, ¿quién tiene armas nucleares? Esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué Exacto. país tiene las armas nucleares? ¿Por qué las tiene y para qué las tiene? O sea, no es vamos a investigar, a explotar la energía nuclear para, para mejorar, sino yo no quiero que él la tenga, porque no sé qué va a hacer con eso. Y Exactamente. eso me da miedo, porque entonces mi vida se construye con incertidumbre, que me produce el miedo de que en cualquier momento se le bote la canica a uno de estos líderes, apriete un botón y se acabe el mundo. Exacto. Y por ejemplo, ya que hablábamos de Alien, ¿no? ¿Cuál es
la forma en que está filmada Alien, ¿no? Completamente construida en la incertidumbre, ¿no? Exactamente. El no saber, ¿no? El no ver qué es o dónde está o a qué viene o ni siquiera qué es. O sea, sabes que es un alien, pero por el título, ¿no? Pero desde la perspectiva de los personajes que se están enfrentando a un monstruo que para ellos no tiene forma y luego la va a ir adoptando, ¿no? Entonces, quizá en el siglo XX, por primera vez, el otro se nos presenta como una masa amorfa de incertidumbre. O sea, no sabemos quién es ni qué quiere hacer, Exactamente. ¿no? Pero yo creo que no sabemos qué quiere hacer, ni sabemos cuáles son sus intenciones. Yo creo que el rumor, ¿no? O sea, realmente pensemos que en el siglo XX, por ejemplo, Orwell va a hacer una crítica bastante severa, ¿no? A la idea de la falta de información, ¿no? O cómo la información que existe es la que construye la verdad, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de 1984 es que la guerra ¿Mm? siempre es un rumor. Exacto. ¿Ok? Todos saben que estamos en guerra, Ujú. pero no sabemos por qué, ni sabemos dónde, ¿no? Ni contra quién, Ni ni contra si estamos quién. ganando, ni cuándo vamos a ganar. Exactamente, todo. Entonces, yo creo, ¿no? Que el otro se nos presenta así, ¿no? O como un otro que ha sido utilizado, ¿no? Para, pues, legitimar, ¿no? La violencia, ¿no? O sea, de atacar antes de que nos ataquen, Pues ¿no? es un sistema de control que siempre se ha Exactamente. utilizado, ¿no? Digo, no sé si a ti te pasó que cuando te estabas portando mal te decía, pórtate bien o te va a llevar el Señor. O sea, Exactamente, siempre es el exactamente. miedo hacia el otro, porque de una u otra forma es una manera de decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer daño, pero Él sí, no sé por él, o sea, ¿no? por él, la O verdad. sea, quédate en esta unidad donde vas a estar protegido, ¿no? Todo Exacto, aquel que viene de fuera es hostil, ¿no? Y exacto. es hostil porque nosotros te decimos que es hostil, ¿no? Sí, Porque así lo hemos sí, construido. porque no hay fundamentos para decir, ¿sabes qué? Si es hostil y todo. Y bueno, ya sé que en ti que te arriesgues, ¿no? Ujú. Y obviamente esa incertidumbre te produce el miedo visceral que te mantiene en la misma unidad, Exactamente, ¿no? ¿no? Y sobre todo porque pues, hay una estructura, ¿no? Estatal, ¿no? Sí, Que se supone que es como la encargada de administrar la protección, ¿no? Que te está diciendo, nosotros te estamos protegiendo de él, ¿no? Pero lo único que podemos traerte, ¿no? Tampoco para aseverar nada, es el rumor, ¿no? De quién es él, qué caras toma, ¿no? Ese ente que está ahí oscuro, ¿no? Que en cualquier momento puede manifestarse, ¿no? Entonces podemos decir miedo, incertidumbre y, ¿por qué no? O sea, tenemos que hablar de eso, tecnología, por ¿no? supuesto, es la base prácticamente Exactamente. del género. Eh, ¿Cómo crees que está construida la noción o el concepto de tecnología y su aplicación en esta cultura pop, ¿no? O en esta cultura literaria? Hace un tiempo que estaba trabajando con unos alumnos en la secundaria y hablábamos sobre cómo se construye ciencia ficción, cómo es la tecnología. Vemos que Julio Verne en su tiempo planteaba ciertos tipos de ciencia ficción, ¿no? Lo tenemos con El viaje a la luna, lo tenemos con 20.000 leguas de viaje submarino, Exactamente. donde la ciencia ficción inicia con voy a imaginar, voy a crear a ciertas tecnologías que me permitan hacer cosas y pues no lo considero fantástico porque lo justifico de una u otra forma Exactamente. científicamente y es algo que se puede hacer, ¿no? Yo lo pienso igual como en el diálogo de los Avengers, no sé si los Avengers, creo que sí, los Avengers, en donde el Capitán América está en el Queen Jet, en Ujú. el jet, y dice, en mi época cuando algo volaba tan alto no le decíamos avión, y le preguntan, ¿cómo le decían? Ciencia ficción. Ah, güey, Y es vale. como él, pues sí, en su época era ciencia Ujú. ficción, pero cómo va evolucionando el concepto, ¿no? Como la tecnología que hace para ciertas personas hace años era ciencia ficción, ahorita ya es una realidad, ¿no?
como Star Wars, que se hablaba de los hologramas, güey, y ahorita ya estamos Ajá. muy cerca de crear estos hologramas, pues, las transmisiones, ¿no? O sea, nos vamos a cuando se inventó el teléfono, por ejemplo, Ujú. como esto para ellos en sí era diferente, cómo la tecnología va evolucionando. Entonces, siempre he pensado que la ciencia ficción, pues, son, es una forma de adelantarte al futuro, Ok, sí. de imaginar el futuro, ¿no? Un futuro tangible, un futuro posible, que tendría que, pues, que respetarse, que apreciarse. Yo siento que muchos grandes científicos podrían o se han inspirado en obras de ciencia ficción que les permiten, pues, buscar, ¿no? O sea, si tú buscas algo, lo creas. Lo vemos como Volver al Futuro, ya sabes. Ujú. Volver al Futuro, ahorita cuando salió, Marty se ponía pues sus zapatos que se ajustaban, ¿no? Y a partir de eso se trató de simular ya para el aniversario de los, ¿qué? 20, ¿no? Cuando es que en Volver al Futuro viajan al 2015, ¿no? Ujú. Ah, ok. Sí. Para el 2015 Nike trató de sacar esos tenis. Y bueno, no son idénticos, pero pues tienen como que la intención, ¿no? De simular lo que se planteó en ese momento con ciencia ficción y ahorita se acerca cada vez más a la realidad. Entonces poco a poco nos vamos acercando a eso. Es bonito porque, o sea, yo creo que lo acabas de decir bien. O sea, finalmente la ciencia ficción, ¿ok? Ujú. Quizá nos expone lo ligado, ¿no? Que la Sí, ciencia y la imaginación están, ¿no? O sea, no creo que podamos, o sea, pese a quizá a que se infarte algún de objetivista, ¿no? Algún amigo del objetivo, ¿no? No podemos negar que la ciencia en su interior tiene una naturaleza imaginativa, sí, por ¿no? supuesto. Eh, Eso le brinda como cierta cuestión como de subjetividad, ¿no? Pero está interesante, o Pero sea, pues es está que es una bonito, ¿no? realidad, ¿no? O sea, tú llegas para crear algo, ¿no? Para inventar algo, pues buscas qué es lo que se podría dar, qué es lo que se necesita, o creas el problema y luego ves la solución, ¿no? Pero requiere desde el ingenio de Ujú. buscar respuestas y es natural que te remitas a tu imaginación para crear Exactamente, ¿no? Lo estas que pasa es que creo que respuestas. como que se ha infantilizado el término de imaginación, ¿no? Ha sido como atribuido al niño, ¿no? El niño imagina cosas que no existen, ¿no? O fantasea, Siento ¿no? que igual es un tabú que nos damos Exactamente. en una etapa muy grande de nuestra vida que comienza en nuestra adolescencia y para algunos no termina. Ok, Depende sí. de tu rubro, ¿no? Porque tú empiezas y el niño dice cosas, se ríe, Ujú. crea sus propios cuentos, sus propios inventos. Y llega un determinado tiempo en que dices una estupidez y ya tus amigos ya no son los mismos, ya cambian sus actitudes, ya la puerta les empieza a pegar y se ponen como que más mamoncitos y dicen, no digas mamadas, güey, eso es de niños, cosas así. Y como que te estigmatizan, ya sabes, te Ujú. estigmatizan, te estigmatizan. Entonces como que poco a poco vas alejándote de esa parte que ellos como adolescentes dicen son infantil, pero porque el adolescente está buscando su identidad, está Ujú. buscando ser más adulto. Y luego ya que sigues, pues depende del rubro al que te dediques, pues es que tan pegado a la realidad y a la imaginación Ujú. vas a estar, ¿no? No podemos decir que bueno, nosotros estudiamos literatura, ¿no? De una u otra forma se nos pide o se nos solicita que estemos con la imaginación activa, con la Ujú. mente abierta, pero no todos son así. Hay de repente rubros que son muy marcados, que son muy serios, que no es que no tengan la imaginación, pero no la usan tanto. Entonces, obviamente, al dejarla de usar, pues pierdes la Sí. práctica, O ¿no? sea, no podemos dejar de pensar, ¿no? Que el capitalismo es altamente racional e instrumental, ¿no? Entonces, lo primero Sí. que va a eliminar de su discurso, ¿no? Es la idea de la creación, ¿no? De la imaginación, pues sí, de la generación, ¿no? Sí, De, pues de la creación, ¿no? Por el peligro que representa también, ¿no? sí, De que como crear un cuentito te puede llevar a ideas rebeldes en contra exactamente, del ¿no? gobierno, ¿no? Que es lo que muchos literatos pues han tenido que enfrentar. Igual ahorita en el cine, como muchas películas tienen como que
están muy estigmatizadas, ¿no? Por el aparente statement que manejan, Ujú. ¿no? Como que las declaraciones que podrían considerarse moralistas o antipolíticas, que pues es igual como tiende a ser interpretativo, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que este es como el carácter analógico de la tecnología, ¿no? Ujú. Dentro de la ciencia ficción, ¿no? El hecho de la imaginación, del crear y de tratar de predecir, Exacto. ¿no? Eh, y también, o sea, yo creo que si lo asociamos a la idea de temor, digo, de miedo e incertidumbre, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, Julio Verne, ¿no? En el siglo XIX, la tecnología como algo hecho, pues, que surge como de la imaginación y que está pensado como, pues, elemento de la, pues, o sea, como parte de la humanidad misma, ¿no? Que lo va a hacer es facilitar su vida, etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Eh, Sin embargo, en el siglo XX lo que vemos es cómo esa tecnología se vuelve hacia nosotros, Sí. ¿no? Eh, Usada, ¿no? O sea, por ejemplo, las armas nucleares, como bien Ujú. decíamos, ¿no? Hasta por la idea como de la inteligencia artificial, No, por ¿no? supuesto. Eh, y esa idea, ¿no? De que pueda ser usada incluso para controlarnos, ¿no? Como lo hace Orwell, ¿no? Porque finalmente todo ese aparato de control, Sí. ¿no? Que se ejerce sobre la sociedad de 1984 es altamente tecnológico, ¿no? El reescribir los diarios, la misma, ¿cómo se llama? La madre El esa que... Big Brother, la tele que te está Ajá, viendo todo el tiempo. exactamente, ¿no? La telepantalla, Ajá. ¿no? Que te está viendo, ¿no? Entonces ahí surge, ¿no? Como una bifurcación de ese miedo de la tecnología. Por un lado, una tecnología que nos controla, ¿no? Por lo otro lado, una tecnología que se puede volver contra nosotros por un enemigo, ¿no? Que de hecho no pude ver el tráiler, pero en el remake de la película de Chucky de Child's Play Ajá, parece que se va a ir por ahí el rubro. No, ok. no sé si has visto el tráiler. Lo empecé a ver, pero se me fue el internet y tal vez me dio un poco de miedo, tal vez, ¿no? Pero donde supuestamente la casa, pues como que la equipan con un sistema de seguridad, ¿no? Y poco a Ok. poco el sistema de seguridad creo que empieza. No he visto el tráiler, es una inferencia con base en lo An- poco que vi. Antes de que te cagaras, ¿no? Es que no he visto el tráiler, no sé si aquí nuestros pasantes vieron el tráiler, No, tampoco. no, Entonces, pues no, pero que empieza a tener el control y luego lo empieza a reflejar con Chucky, ¿no? Y es algo que ya hemos visto, por ejemplo, con Terminator, ok. que Terminator habla de que como Skynet toma el control de las bombas nucleares para destruir a la humanidad. Pero de una u otra forma, el discurso que siempre se ha manejado ahí es cómo la tecnología busca destruir a la humanidad para salvar a la humanidad, Ok, para sí. preservar a la humanidad. Está un discurso ambivalente, ¿no? Igual en el fondo, ¿no? O sea, ambivalente, sí, y lógico al mismo tiempo, Sí, ¿no? exacto. De cómo precisamente el discurso Skynet, ¿no? Voy a hacer esto, voy a matar a todos los humanos porque los humanos no se pueden cuidar a sí mismos. Y la misma prueba de eso es que crearon Skynet. Ok, Es como que un sí, círculo completo de decir, exactamente. tú eres tu propia destrucción. Y pues ya. O la misma multivac de Asimov, Ajá. ¿no? Que Asimov tiene un cuento muy bueno que tiene que ver con multivac, ¿no? Que habla de que pues la computadora empieza a fallar, ¿no? Ujú. Y como todo estaba conectado a multivac, pues el mundo estaba en caos, ¿no? Sí, Y entonces, o sea, al final la solución, ¿no? Que le da Asimov, ¿no? Es que no le habían pedido por favor las cosas, ¿no? Y ahí hay otro miedo, ¿no? Ahí ya de la sí, tecnología como inteligencia, de la ¿no? tecnología como inteligencia y con desarrollo de conciencia, que Exactamente. es algo que manejó Yo Robot Por ejemplo, o El en Hombre Bicentenario El Hombre también. Bicentenario. Yo desarrollo un alma, ¿no? Yo tecnología tengo pensamientos, tengo conciencia, tengo sentimientos y me tienes que valorar. Tienes que, pues cuidarme, ¿no? Porque a fin de cuentas yo te controlo. ¿Ok? Y, y vamos ahí, ¿no? La idea, ¿no? Entonces de la tecnología, ¿no? Que le da al humano la capacidad de ser un dios en la tierra, Exactamente. ¿no? De ser una divinidad que crea. De ser un creador. Porque así se refiere mucho en los robots, ¿no? Yo soy tu creador, tú eres mi creador. Como
los robots tienen etiquetas, ¿no? Donde hay la firma del creador, que yo soy el que te crea. Entonces, obviamente, eso me da un poder divino por sobre ti. Sobre ti, ¿no? Y ahora es interesante también porque la figura del robot ha sido utilizada también como crítica social, ¿no? De la masa, ¿no? Ujú. De nosotros todos controlados, ¿no? Sí, todos sin pensamiento independiente, Exactamente, ¿no? Programados, ¿no? Exactamente. Es como parte de la crítica Que también. ya tienes una rutina establecida y la vas a seguir. Y es otra ambivalencia, ¿no? Como el robot se exige a sí mismo que lo trate como persona porque tiene sentimientos, pero nosotros nos consideramos robots por no tener sentimientos, ¿no? Exactamente. Entonces, es que tú eres un robot porque no expresas tus sentimientos, ¿no? O no expresas tu pensamiento, estás abnegado, exacto, ¿no? Siempre es lo mismo. Es programado. Exacto, estás preprogramado para algo, es tu función primaria, esto vas a hacer siempre. Entonces, como la identidad varía, ¿no? Desde las diferentes perspectivas. Entonces, pues ya tenemos como nuestra triada, ¿no? Incertidumbre, miedo y tecnología, ¿no? Ahora, pensemos en el siglo XXI, ¿ok? Yo creo que podemos hacer este ejercicio, ¿no? Pasar estas tres características, ¿no? Y analizarlas en este contexto, ¿no? Un contexto por completo diferente, ¿no? Que pinta ser más democrático, que pinta ser más horizontal, que pinta ser más libre, ¿no? Que enarbola la bandera de la democracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo del siglo XXI? El miedo del siglo XXI yo creo que ya va más directamente relacionado a la tecnología, ¿no? Exactamente. Porque... Espérate, yo creo que ahí lo tienes como muy bien. Porque si pensamos en la figura de la tecnología en el siglo XX, es muy raro como ver que esa tecnología esté al alcance de todos, ¿no? Exacto. O sea, todavía en el siglo XX la tecnología es algo que está ahí proyectado hacia el 2051, ¿no? Exactamente. Todavía no está consolidada como para que todos tengan el acceso, sino corresponde al gobierno que la maneja. Ajá. O a las grandes élites que tienen las capacidades. Pienso otra vez en Hombres de Negro, ¿no? Ajá. En esa idea. Exactamente. ¿No? Como el que tengas un celular, pues era no cualquiera, ya Ajá, sabes. exactamente. Y no era cualquier cosa. Y ahora yo creo que ahí podemos clavarnos, ¿no? Hay un miedo a la tecnología, sobre todo porque ahora la tecnología está al alcance de todos. Está al alcance de todo. Sí, y ¿no? está en todos lados, ¿no? Y como en todos lados siempre es... conéctalo a tu app, ¿no? Conéctalo a tu smartphone. Como hace rato que estaba yo peleándome con mi propia tecnología porque no podía leer un código QR. Ya sabes. Y es la parte donde... O sea, yo... En otra época tú tienes la capacidad, ¿no? Lo buscas, lo encuentras. Ahorita depende de la tecnología para encontrarlo. Y al no poder acceder a eso, ¿cómo se crea pues esta frustración, esta ira de, o sea, déjame hacerlo, permíteme hacerlo? Y genera como que frustración y aparte como cierta ironía, ¿no? Ayer salimos a cenar con mis papás, ¿no? Entonces... Gracias por invitarme. No, perdón. Es que iba con mi novia. Con la otra. Gracias por aclararlo. Tú eres el bueno. Sí. Entonces... Yo soy el domingo, ¿no? Yo soy el dominguero, pues estás acá. Amigo, el más importante de la familia. Entonces ayer fuimos a cenar, ¿no? Y entonces unos iban en un carro y otros iban en otro, ¿no? Yo iba en el carro con mis papás. Y entonces como que surgió la duda de dónde íbamos a ir, ¿no? Y pues la novia de mi hermano le habló a mi mamá. ¿no? Pero pues se detuvo. Porque, ¿cómo se llama? Pues porque no podía manejar y todo esto, ¿no? Entonces mi mamá, en vez como de contestar el teléfono y hablar por teléfono, se pararon al lado del carro de mi hermano y bajaron la ventana, ¿no? Y dijeron, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces como que se volvió algo muy grande, o sea, como una ironía bastante extraña, ¿no? Que habla ya de una brecha generacional, ¿no? Y es cuando me dice mi hermano al rato, me dice, a los baby boomers les encanta hacer de todo un problema, ¿no? O sea, crear problemas donde no existían, ¿no? Entonces, o sea, también crece como una frustración al no poder usar bien eso, ¿no? Que ya está
dispuesto para todos, ¿no? Y es cuando viene como la idea, ¿no? O sea, esta idea, por ejemplo, del baby boomer, ¿no? Que le hablan por teléfono, ¿no? Y en vez de hablar por teléfono se detiene, ¿no? Con todo el respeto y el amor para mis padres, ¿no? Que llegan a escuchar esto, ¿no? Hasta quizá nuestra generación, ¿no? Millennial, que comienza a ser llamada como migrante digital, ¿no? Es decir, que tiene que aprender a estar en este nuevo mundo, ¿no? Exactamente. Pero tenemos a otros, la nueva generación, a la que le decimos nativo digital, ¿no? O sea, que nace sabiendo usar este nuevo mundo, ¿no? Sí. Y ves niños de 3 años con iPads, bro, ¿no? O sea, está denso, ¿no? Y la idea estúpida, ¿no? Con el debido respeto a todos, ¿no? De que dicen, no, es que mi hijo es muy inteligente, o sea, sabe usar un iPad, sabe usar, o sea, no, güey, los programadores, toda la gente que está detrás de eso, que ha permitido que un niño pueda usarlo, representa que ellos han trabajado mucho, ¿no? O sea, es una romantización del hecho, ¿no? De decir, no, mi hijo es muy inteligente, pero ¿por qué? ¿No? Exactamente. Y entonces, hablando como de que esta es una tecnología que ya no está en el futuro, sino que ahora está en el presente, es decir, que nuestra ciencia ficción, ¿no? Si antes en el siglo XX hablaba sobre el futuro, nuestra ciencia ficción sumergida en el mundo líquido, si lo quieres ver así, está hablando de un presente, o sea, como que si borrara las barreras del futuro, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a hacer una obra de ciencia ficción, estamos conscientes de que este futuro nos va a alcanzar en lo menos pensado, ¿no? Como por ejemplo hace Black Mirror, ¿no? O sea, ¿por qué Black Mirror nos da tanto miedo, nos causa lo que nos causa? No, porque el futuro que tú puedes vislumbrar ahí no es un futuro lejano, ¿no? Sino es un futuro que tú lo ves en 10 años, ¿no? O sea, que sí te va a tocar vivir, ¿no? O sea, que no lo van a vivir tus hijos, que no lo van a vivir tus nietos. O sea, tú estás caminando directo hacia ese futuro, ¿no? Y hacia esa consecuencia, ¿no? Del uso desmedido de la tecnología. Y lo estás viendo venir. Exactamente. Y estás viendo cómo se acerca y es un monstruo que no se puede parar, que no se va a parar y que ¿cómo reaccionas a eso, ¿no? Y pensando igual en otro miedo, ya hablábamos de que en el siglo XX se habló mucho de la colonización, de la conquista, y siento que la ciencia ficción del siglo XXI corresponde un poco más a eso, pero la conquista ya de la tecnología. Exactamente. Nosotros, como que lo que llamamos la venganza, ¿no? Okay. Ya que nosotros empezamos dominando los robots, dominando la tecnología, somos la raza superior. Y ahora como la tecnología viene al revés a decirte, me has dado tanto poder que te puedo dominar. Lo vemos con el Alexa. Ok, sí. Alexa es perfecto. Sí. Y vi un meme hace poco, ¿no? Un vato ponía de que le decía Alexa a su Siri y Siri a su Alexa. Y estaba como que riéndose de que confundía los nombres como y usando palabras de él, de sus esclavos robots, ¿no? A la madre. Pero ¿hasta qué punto eso es real, no? O sea, ¿qué tanta conciencia tiene esta persona para decir que ellos son sus esclavos robots y no él es esclavo de ellos? Porque es un tema que se ha tratado y los Simpson, tiempo presentes, hicieron un capítulo precisamente de una casa que es completamente computarizada y empieza a... Pues esta máquina se enamora de Marge. No sé si están basados, probablemente sea la parodia. Hay un cuento de Bradbury que habla sobre una causa que se llama Vendrán lluvias suaves, creo, que habla sobre una casa automatizada. Probablemente pero posapocalíptica, ¿no? Pero pues probablemente sea una parodia de algo así, pero como nosotros creemos que esta tecnología nos está sirviendo, ¿no? Y no sé si te pasa igual con el autocorrector. Tú llegas y el autocorrector se adapta a ti, la tecnología se adapta a ti, a tus preferencias, lo que te gusta, y de repente haces algo y no te das cuenta y ya lo hizo la máquina. Sí. Ya lo hizo el teléfono. Y en un principio, cuando es lo que quieres hacer, pues está bien, porque el teléfono ya se adaptó a ti. Pero que estas son las cosas que implican, ¿no? El teléfono está aprendiendo de ti, sabe lo que eres, sabe qué vas a decir. O es el típico que aprieta el centro de tu teclado 3 veces y forma una palabra, ¿no? Y casi siempre son como que las mismas oraciones, sí, ¿no? La predicción que tiene en el teclado. Lo vemos igual con Google, cosas así. Que la tecnología te domina, ¿no? O cuando estábamos en tu casa en Año Nuevo y se manchó el sofá y te dije, oye, venden una cosa para limpiar el sofá. Y al día siguiente te mandé una foto de que en mi historia de Facebook me salió publicidad de esa cosa. Sí, cierto. Entonces es como que es intenso, ¿no?
Y de una u otra forma, no todos están conscientes de eso, de cómo la tecnología te está dominando y te está controlando y te está diciendo, oye, mira, aquí está. O sea, Sí. yo sé lo que necesitas, no dudes de mí. Y eso genera como cierta paranoia, ¿no? O sea, cada vez es más común, ¿no? Encontrar gente que tiene un sticker o un post-it pegado en la cámara frontal de su laptop, ¿no? Exactamente, o le ponen cinta aislante, o hay gente que de plano, por ejemplo, mi computadora no tiene cámara web, ¿sabes? Ok. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que sí te predisponen, ya piensas dos veces, incluso cuando bajas una app y la app te pide Ujú. permiso para entrar a algo, ¿no? Te dice, esta app quiere usar tus fotos Ah, está lo, cabrón, y lo ¿no? piensas dos veces. Porque te están pidiendo permiso, ¿no? Y, Ah, ajá, y es ahí donde tú lo aceptas, ¿no? O sea, ujú. no quiero. Ah, pues no puedes usar mi app. Me recuerda a ese capítulo de South Park, ¿ya lo viste? ¿Cuál? De Apple, donde es una parodia a Apple de Del cien que pies Kyle, humano. ajá, y el Ah, cien pies humano, ¿no? Que donde Kyle no leen no lee los los términos y términos y condiciones, condiciones, ¿no? Y ¿no? termina sometido ahí a algo horroroso, ¿no? Y es algo que ahorita se está dando mucho, que se está incentivando que la gente lea los términos y Ujú. condiciones, porque ya vienen muchas cosas que son importantes, desde el uso de tus datos, de tu información personal. Y hablando que te estás dando a aceptar, pues les estás dando todo lo que ellos quieran prácticamente. Y Eh, si le unamos eso al mal uso que le da la gente de repente cuando sube fotos, pues te puedes llevar por muchos lados, ¿no? vi una, continuando este tema de la paranoia, vi una publicación en Facebook. No sé si sea real o no, o Ajá, sea, no me consta, ¿no? Pero lo que hace es como alimentar esta histeria colectiva, ¿no? Que decía que Pornhub o Xvideos hizo un experimento, ¿no? Y tomó fotos a sus usuarios ajá. mientras estaban en la En página, la página, ¿no? ¿no? Entonces, imagínate, o sea, estás ahí pues en la chaqueta, ¿no? Y te toman una foto, No, ¿no? espérate. Pornhub también sube contenido de abejas, sube documentales. No estoy fomentando la piratería, pero también suben animes, también suben otro tipo de contenidos. Así que no vamos a estigmatizar a nadie, solo vamos a decir. Bueno, pensando que Pensando, ahora uses Pornhub para ver porno, ¿no? O exactamente, sea, que ahora decidas usarlo para eso debido a la gran oferta que ahora tiene para nosotros, ¿no? exactamente. Eh, pues es interesante, ¿no? Cómo ese acto, ¿no? Primitivo, ¿no? De la masturbación o del placer pueda también ser atravesado por la paranoia de la tecnología, ¿no? Por el hecho de decir, wow, o sea... Y ¿sabes qué? Por ejemplo, Black Mirror, ¿no? Maneja Con ese ese capítulo, capítulo. o sea, está bien denso, güey, o sea... Es muy... ese capítulo me llama mucho la atención porque, por ejemplo, cuando está con el otro vato que no me sé su nombre, pero es Brom Ajá, en Game of Thrones. ajá, Y Bron le dice, o sea, a mí estuve con una prostituta, o sea, se va a enterar mi esposa, me va a disfrazar. ¿Tú qué hiciste? O sea, en primera, el hecho de crear un grupo, ya ujú, sabes, donde sí, yo no quiero que nadie se entere, pero como tú ya sí, estás en el grupo y sé que tú también hiciste algo malo, te voy a contar lo malo que yo hice. ok, sí, Entonces, sí, o sea, yo estuve con una prostituta, esto me va a pasar. Ahora cuéntame lo tuyo, pero está, así con la mayor naturalidad del mundo. sí, Y realmente el vato cuando dice que se estaba, o insinúa que se estaba chaqueteando, y, y este personaje, Brom, le dice, pero eso es algo normal, ¿no? Es algo ujú, natural. Y cómo, pues, las diferentes perspectivas de cada quien. Sí se habla de que al final, pues, el vato nos insinúan que se estaba masturbando con pornografía infantil. exactamente, Pero la consecuencia siempre va en función a él por consumir. Pero nunca se ve como que o un indicio que te diga, vamos a darle la consecuencia al que lo produjo. exactamente. ¿Sí? O sea, siempre eres tú eres la víctima del sistema. Y porque eres el pequeño, tal vez, eres el individuo que está solo, Ujú. que te respalda. O desde otra perspectiva, tal vez es un sistema de control del mismo gobierno, ¿no? Ok, sí. De que yo te voy a tirar el cebo y a ver si caes, ¿no? Y si caes, pues ya te agarré y te voy a destruir, ¿no? Sí. Eh,
¿Qué? el auto. Entonces, si podemos hablar entonces del miedo, ¿no? De la incertidumbre, tiene que ver con que a partir del siglo XX lo que se viene buscando es la conquista del yo, ¿no? La conquista del Exactamente. ser quien yo quiera ser, ¿no? O el mantener igual el poder, ¿no? Donde te Sí, ves amenazado por la tecnología, por todo lo que viene y que te roben esta individualidad, esta exacto. identidad ¿Quién de... soy? O sea, es lo que te decía, el yo es como el bien más cuidado en el siglo XXI, ¿no? Entonces, de repente la tecnología puede ser esta jeringa que entra y absorbe lo que eres, ¿no? Y ese lo que soy puede ser expuesto, ¿no? Como lo podemos ver en San Junipero. Por ejemplo, ¿no? Y de repente puede ser juzgado, Ujú. ¿no? Y de repente puede ser sometido al escarnio público, ¿no? Exactamente. Y a veces sin un propósito, ¿no? O sea, y vuelvo a este capítulo de Black Mirror, ¿no? Que se llama Just Dance, ¿no? Just Dance. Sí, que es el Es de de... las nuevas temporadas. ¿Es la No, no, nueva no, temporada? el de este chico que se masturba con pornografía infantil. Ah, es ese. Ah, Sí, sí, sí. creo que se llama así, no me acuerdo. Mm, Eh, en el que este despojo de identidad viene sin un statement. O sea, ujú, sí. uno piensa que este puede ser un Robin Hood moderno, ¿no? O un castigador, ¿no? Pero al final, o sea, yo creo que lo que me dio más miedo de ese capítulo es que al final sale una maldita cara del meme de troll, güey. Hermoso. O Trollface. sea, sale el troll face. Entonces ahí todo lo que tú piensas, como en el capítulo 1 de Black Mirror, donde hay un statement artístico, Ajá. político detrás, Sí, ¿no? En ese capítulo, güey, no hay nada. Es un exacto. absurdo, güey. O sea, es un troll face, ¿no? O sea, lo hice nada más por el meme, Sí. por la diversión de ver el sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que el siglo XXI, ¿no? Comienza a darse cuenta de que si bien hay una conquista del yo, ¿no? Pensando que hay una simulación de una sociedad democrática, ¿no? En la que podamos ser lo que queramos ser, como nos dijo Barbie, hasta el cansancio, ¿no? Eh, la tecnología, güey, puede ser, ¿no? Enemigo de esta misma individualidad, ¿no? Y yo creo que eso es como uno de los grandes temas de Black Mirror, Sí, ¿no? porque es igual crear tu identidad a partir de la tecnología. Exactamente. Ahí intervienen ya las redes sociales, por ejemplo, ya los smartphones, ya, pues, qué coche tienes, qué consola tienes, qué auto manejas, ¿no? O sea, qué cámaras usas. Digo, es el comparar mi teléfono de determinada marca con el tuyo. Exactamente. eh, entonces, construirme a partir de la tecnología, ¿no? Y yo uso las aplicaciones gratuitas, no yo uso las de paga, Sí, ¿sabes? y eso nos deja más expuestos que nunca, Por supuesto. ¿no? Si antes, o sea, si lo que nosotros quisimos era darle ese entronamiento al yo y volverlo, eh, ¿cómo podemos decirlo? Envolverlo de algo irrompible, ¿no? O Ujú. sea, como mantenerlo ahí puro e intacto, ¿no? Al construir ese yo en torno a la tecnología es cuando más frágil se vuelve, ¿no? Eh, ante la posibilidad de que un día hagas una pendejada y te graben, Sí, ¿no? que es uno de los grandes miedos, como cuando salió Prietos en Aprietos, Por ejemplo, ¿no? y luego salieron los chistes, ¿no? Donde uno ya no puede ser de color cartón y hacer pendejadas porque no sabes en qué momento te van a Ah, tomar la foto, ¿no? exactamente, ¿no? Y que comienzan también a ser como entretenimiento, ¿no? O sea, hay gente que se sienta a ver, ¿no? Peleas, Ujú. ¿no? Eh, Sí, que empiece el conflicto y en vez de pararlo, voy a sacar mi teléfono para grabarlo. Entonces, te lo voy a exactamente. mostrar, y lo voy a mostrar al mundo. Y luego voy a hacer memes al respecto y los voy a adaptar, voy a hacer stickers. Es harta de... Sí, ¿no? Es como, o sea, de ley los maestros tenemos stickers, ¿me explico? O sea, Hace poco tuvimos un conflicto en mi escuela en donde los alumnos empezaron a hacer stickers de los maestros. Y bueno, por un lado, obviamente los maestros tienen que actuar al respecto, ¿no? O sea, obviamente te dices, o sea, cuál es la falta de respeto ante esta autoridad, es ¿no? rara, ¿no? Es rara, como que te sientes tú de otra forma violentado, te sientes expuesto, porque siempre te preguntas, ¿no?
¿y mi sticker a qué corresponde? Sí. O sea, Pero es que, ajá, yo creo que ahí va, o sea, porque comienzas a hacer representación de algo, ¿no? exacto. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en la secundaria le hicimos el Metroflog a una maestra de química que nos cagaba, ¿no? Pero ahí sabes directamente que lo que representas es burla. O sea, o incluso no representas nada, solo representas la catarsis de los Ujú. alumnos, ¿no? Sí, Pero, güey, con la idea de que te hagan sticker, cabrón, pues es que no sabes, güey, eso. ¿no? No sabes cómo te van a usar. Y como es algo tan privado, es decir, la única manera que tienes de acceder a tu sticker, ¿no? Es conversar con alguien que lo tiene, ¿no? Exactamente. Y tú como maestro, pues no le pides el WhatsApp a tus alumnos, Obviamente. ¿no? O sea, no hay forma De que tener ese puedas ver eso, ni acercamiento. que puedas ver el Sí. contexto, ¿no? Y de que puedas saber Y es como ellos construyen tu identidad exactamente. también. O sea, ellos ya te dieron una identidad específica como maestro. Y si es un sticker, digamos positivo, Ajá. te van a atacar, positivo, ¿no? O cuando salga algo negativo, van a usarte como Sí, sticker, güey, o ¿sabes? sea, está Entonces, denso, ¿no? Entonces yo creo que podemos decir que el miedo del siglo XXI es este miedo de la relación del yo y la tecnología. Ya no humanidad y tecnología como en el siglo XX, sino ya directamente del yo, ¿no? De mi identidad y la incertidumbre que genera, ¿no? En torno a ella. Entonces yo creo que donde más han quedado amalgamados estos tres conceptos es en el siglo XXI, ¿no? Están juntos, dependen uno del otro, coexisten. Eh, yo, la tecnología, el miedo y la incertidumbre, ¿no? O sea, el miedo de hacer meme, ¿no? El miedo de ser algo que no eres, ¿no? Y quizá poniéndose un poco polémico, ¿no? El hecho del Me Too, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Eh, eh, es un poco delicado hablar de esto, pero ¿cómo podemos decirlo, no? El temor de salir de ahí. estar estigmatizado, ¿no? De salir, porque como usaron como ejemplo los stickers, ¿no? Porque Ajá. tú no sabes de qué perspectiva te tienen, Exactamente. en qué perspectiva los alumnos te tienen, porque algunos te tienen de una forma, algunos Ujú. de otra. Entonces, ¿hasta qué punto tú, pues cuando sale el Me Too, me imagino que te pones a reflexionar, ¿no? Bajo qué circunstancias, en qué momentos tú pudiste haber violentado a alguien Exactamente. de tal manera que te pudieran estigmatizar y te pudieran decir, no, él también, ¿no? O sea, Exactamente. me too. Y, y pues no vamos a ahondar en el tema, ¿no? Pero en esta incertidumbre de identidad. Exactamente, ¿no? De este rostro cubierto por un velo negro que está detrás de la acusación, ¿no? Exacto, Yo detrás puedo de la decir, pantalla, ¿no? exactamente. Yo puedo decirte, yo estuve de acuerdo con el movimiento. A mí me pareció que era una forma de Una dar forma voz. de expresar y de dar voz muy correcta. Entonces estuvo bien, ¿no? Pero pues queda, yo creo que el tema de la incertidumbre ahí, ¿no? Ajá. Que es la misma incertidumbre, por ejemplo, que causa al ver la máscara de Anonymous, por ejemplo, Ujú. ¿no? De repente en internet podemos no tener rostro, ¿no? Sí, sí. Y no solo no tener rostro, ¿no? Sino también escribir, ¿no? Expresarnos sin rostro, Exactamente. ¿no? Con todo lo que eso lleve, ¿no? Sí, Por un lado es para protección, como en el caso de Me Too. Ujú. Por otro lado es el famoso troll de internet, Exacto. ¿no? Pero el hecho de estar ahí sin poder, sin Sí, tener sin una identidad, regulación, exactamente, ¿no? Sin una responsabilización tal vez de tus actos, porque hay el típico hater, ¿no? Que hace las cosas por hacerlas, por Ujú. causar la polémica y todo, pero es a fin de cuentas en internet, es el troll, Exacto. que no tiene como que la responsabilidad de sus actos. Y a veces, muchas veces son cuentas falsas, son Exactamente. gente que no puedes ni siquiera identificar físicamente. Entonces, sí, causa mucha incertidumbre, ¿no? O sea, Exactamente. ¿quién te lo está diciendo y por qué? Exactamente. Oh, Yo creo que eso es lo que rodeó el fenómeno Me Too, la incertidumbre, exacto. ¿no? Pero, pues, por todos estos discursos que vienen atrás, ¿no? Tanto el discurso patriarcal como el discurso de esta como
legalidad tradicional, ¿no? De mostrar tu cara, ¿no? Para legitimar y todo esto, ¿no? Pero si estamos en una época en que las grandes instituciones están fallando, ¿no? Sí, por supuesto. Pues es perfectamente comprensible el por qué surge, ¿no? Pero no deja de haber como cierta... Cierta incertidumbre, cierto miedo que te produce esta Exactamente. tecnología. No, pararnos frente a ella, ¿no? Ok, Y ahora y ahora, Ricky Morty. pasamos a Ricky Después Morty. de todo este Contexto. bastante grande, amigo, por cierto, ¿no? ¿Dónde observas tú? ¿Cómo observas que se construye el miedo, la incertidumbre y el uso de la tecnología? Enrique Morty, ¿obedece a todo esto que hemos platicado del siglo XXI o crees que aporta algo más a esta visión? Pues aporta muchas cosas, ¿no? Empezando, yo sí creo que responde a este miedo hablando de la identidad, ¿no? Porque siempre es la pregunta, ¿quién es Rick? O sea, Es cierto. ¿dónde está Rick, Sí, no? exacto. O sea, Rick se plantea como un fantasma interdimensional. Entonces, ¿quién es Rick? ¿Quién es...? O sea, no solo quién es Rick, sino qué Rick. ¿Cuál de Ok, todos los Ricks? exacto, sí. ¿Y en qué dimensión estás? Ya sabes, nosotros seguimos la pista del C-137, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto ese C-137 sí es el C-137? Ujú. Porque en el primer capítulo de la tercera temporada, vemos que Rick cambia de cuerpo con otros Ricks varias veces. Ok, sí. Entonces ya no Entonces, es... entonces físicamente ya no es, ¿no? Y ves que Rick tiene partes robóticas. Ujú. Que Rick en parte es un androide, ¿no? Y la pregunta es, ¿siempre las tuvo? ¿Todos los Ricks las tienen? Porque vemos que hay Ricks diferentes. Exacto. Está el Goofy Rick, ¿no? Ajá, Que es distinto. Que cada Rick, aunque tiene sus propias aventuras, sus particularidades, que hay exactamente. Ricks que han muerto, y Ujú. qué pasó con esas dimensiones, quedan como vacías, entonces otro Rick las puede ocupar, pero al mismo tiempo cambiarse de cuerpos, cambiar de identidades, incluso cambiar de recuerdos, ¿no? Como vimos en Mortis Mind Blows, Ok, sí. que ellos pueden transmutar sus recuerdos a otros lados. Que Rick se puede transmutar a un pepinillo, a una rata, a una cucaracha, lo que tú quieras, güey. Entonces, que, que la identidad es un gran conflicto que hay en la serie, no en Rick formalmente, pero en la serie Sí. y en la manera en que Mortis trata de construir su identidad, porque Rick se lo dice, o sea, esto no importa, Morty, todo es relativo, ya sabes, Exactamente. cómo cambian de universos, cambian de dimensiones, que podemos decir que cambió una vez de dimensión, pero nos han insinuado que ha habido otras Sí. veces, ¿no? Por ejemplo, en las ardillas, El ¿no? del de las Es un ardillas, gran ¿no? chiste, bro. Sí. Eh, yo creo que Rick es capaz de moverse o de generar esto por la tecnología. Por supuesto. Entonces, yo creo que lo primero que está ahí puesto es el tema de la libertad, ¿no? O sea, la tecnología, así como nos apresa, Ujú. también puede servirnos para esta Liberación. libertad, ¿no? O sea, porque esto lo platicaba con mi hermano, ¿no? O sea, me decía, ¿por qué el gobierno le tiene tanto miedo a Rick? Ujú. Porque Rick puede estar donde sea, cuando quiera, como quiera, ¿no? Sí, Y es por esta tecnología, ¿no? sí. No hay control, ¿me explico? O sea, ya no es la tecnología usada para controlarnos, Ujú. ¿no? Que nos escucha a través de los micrófonos, que nos ve a través de las webcams, ¿no? Ujú. Sino que nos empodera, ¿no? O sea, la Sí. tecnología que nos empodera. Sí, que nos libera. Exactamente. Donde ya la tecnología no nos controla, sino que nosotros tenemos la capacidad de controlar la tecnología y con la tecnología controlar al otro, Exacto. que es lo que hace Rick. O sea, una de las características es que Rick tiene el control sobre la tecnología. Y lo vemos en el capítulo del presidente, ¿no? Que es el último Ujú. capítulo. Sí. Donde el presidente se empieza a encoger con sus pastillitas y Rick les dice que eso les va a dar cáncer. Y luego él con su tecnología logra adelantarse, logra siempre estar adelante, ¿no? Y cuando llegan a la sala oval y los quieren matar, Rick les dice, tú no sabes quién soy, yo puedo ser un dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Y precisamente eso hace, ¿no? O sea, él tiene el control de su tecnología en ningún momento lo controla. Exactamente. Él tiene pleno control de lo que sabe, lo que puede hacer. Y usa eso precisamente para controlar a los demás, para mantenerlos, pues, según las condiciones que él quiere, hasta donde su libre albedrío les permita, que es igual con lo que cierra ese capítulo, cuando
cuando Beth elige a Jerry y a su familia por sobre Rick, ¿no? Exactamente. Donde esa es la parte que a Rick le causa conflicto, que él puede controlar la tecnología, pero no puede controlar a los humanos. La tecnología le ayuda Ok. a controlar a las personas, pero ¿qué pasa cuando la tecnología ya no te permite eso? Ese es el gran conflicto que él tiene. Ok, sí, o sea, por un lado hay un empoderamiento, pero por otro lado... Es este empoderamiento a base del miedo, ¿no? A Exactamente. base de decirte, eh, si haces esto, yo te puedo matar, ¿no? Yo Ujú. puedo desaparecerte, yo soy perfecto, yo soy un dios, no me vas a ganar. Pero ya cuando ellos desarrollan la conciencia y Beth desarrolla la conciencia de lo que quiere, lo que se logra ya desligar de Rick, es cuando Rick ya no tiene de más que aceptar el libre albedrío que tiene Beth, Exacto. como Rick mismo tiene el libre albedrío, que es el discurso que ha manejado con Morty: haz lo que quieras, diviértete, vive, no te limites. Pero pues tampoco él había entrado en un choque tan fuerte como es este cierre de la temporada. Sí. Y por ejemplo, hay, creo yo, el capítulo de los Mystics. A mí me Ah, gusta mucho porque, aparte de que está, bueno, súper construido en torno a la filosofía de Sartre, ujú, por ejemplo, eh, yo creo que el Mystic es la analogía humana, ¿no? ujú, Sobre todo una analogía humana de un modo de existir basado por completo en la existencia del destino. ujú, Ok, yo creo que en Rick y Morty hay dos modelos de pensamiento contrapuestos, ¿no? El modelo de pensamiento nihilista, existencialista de Rick, ujú, ¿no? Y por otro lado, el modelo, si lo quieres ver así, divino, de destino, ¿no? Que ujú. representan los Mystics, ¿no? Sí. O que va a representar cualquier otro personaje que crea en esto, ¿no? Entonces es interesante porque los Mystics vienen con un propósito, Sí. ¿no? Y cuando ese propósito se cumple, ellos mueren, ¿no? Y la existencia es más cómoda con este propósito, ¿no? Porque pues, nos da un camino a seguir, o sea, sabemos que pase lo que pase, el destino que está trazado para nosotros, ¿no? Nos lleva ahí, Ujú. ¿no? Hay un plan, ¿no? Y estamos tranquilos en ese plan, ¿no? Y, y entonces por eso el Mystics dice existence is pain, ¿no? O sea, Ujú. La existir es existencia es dolor, dolor, sí. ¿no? Y existir sin un propósito, ¿no? Porque la vida se extiende, ¿no? Y entonces cuando Jerry dice, ya no me enseña ni madres, ¿no? Y ellos se quedan ahí Ujú. existiendo sin enseñar a Jerry, sin ese cumplimiento de enseñarle a Jerry a tirar su... Es cuando viene como toda la locura, ¿no? Toda... ¿no? Toda esa... Toda esa... ¿Cómo se llama? Pues sí, histeria, ¿no? Que Ujú. rodea a los Mystics, ¿no? Eh, por otro lado, ¿no? Que es incluso, o sea, esta misma idea, ¿no? Que es lo que le dice Morty a Summer, ¿no? Ujú. No estamos aquí por un propósito, ¿no? Cuando Sí. le dice que están enterrados Sí. en el patio, ¿no? O sea, estos modelos siempre están chocando en todo momento, ¿no? Quedar a responsabilidad de nuestras propias decisiones, ¿no? En absoluta soledad, ¿no? Porque no hay una divinidad que trace nuestro destino, ¿no? Ujú. Que no nos permita como eh, pues de alguna manera, o sea, una entidad divina que trace nuestro destino y que nosotros sepamos que cualquier adversidad que se presente está dentro de ese plan y que tarde o temprano va a ser superada, ¿no? Que es, por ejemplo, yo creo que la crisis que lleva en este capítulo donde se meten como al motor de Rick, Ajá. ¿no? A Sí. donde un güey se da cuenta de que pues, es De que está dentro de una batería. dentro de una batería, ¿no? Sí. Y que todo ese modelo de existencia, ¿no? Ujú. Al que estaba pues acostumbrado a esa visión, pues se rota por completo, ¿no? Entonces, y esa visión de Rick
por completo nihilista existencialista y que es la que se desvive por transmitir a todos los personajes de la serie, viene justamente por el uso de la tecnología, por el hecho de ver, por el hecho del estar, por el hecho de saber que puede cruzar entre dimensiones, ¿no? Otro atisbo a esta cuestión de la confrontación entre destino y libre albedrío está, por ejemplo, en el juego de Roy. Ah, ¿No? sí. Crear la ilusión, ¿no? De libre albedrío, de imaginar la vida que podrías haber tenido, Uh-huh. de que te da determinada satisfacción cumplir con esto, ¿no? Y que pues Morty literal se pierde en esa realidad y cuando regresa ¿No sabe quién es? no sabe quién es y ya que recupera su identidad, Rick se lo dice, mira Morty, venciste el cáncer y volviste a la tienda de alfombras. Y se pone el casco. Esa es la diferencia Ajá. entre tú y yo, ¿no? Esa es la diferencia. Yo no voy a volver a la tienda de alfombras, ¿no? Y la gente se acerca y dice, miren, Sí, ese tipo bueno, está jugando sin seguro social, una cosa así, ¿no? Sí, ¿no? Y es el reflejo de nosotros, ¿no? De crear, siempre buscar una realidad distinta, pero siempre cerca de la nuestra, ¿no? Siempre enfocadas al yo. Ahorita que hablabas de lo de los Mysics, estaba pensando cómo el Mysic tiene muchas características humanas, cómo influye mucho la divinidad, desde que desde que el momento que agarras la caja y aprietas el botón para que crees un Mysic, tú ya eres como que su dios, ¿no? Ajá. Porque tú le dices, no, este es tu destino, esto es lo que quiero que hagas. Pero algo que tiene el Mysic es que sí tiene esa función, pero al mismo tiempo es egocéntrico, es ególatra. Porque el Mysic desde que llega es, hola, soy Mysic, mírame, Estoy soy aquí, yo. sí, soy. Soy yo, o sea, existo, estoy presente. Sí. Entonces, como es un reflejo tal cual, es como un contraste entre lo que correspondería a ser, como tú dices, ¿no? Esta divinidad y por el otro lado, pues el nihilismo en el que vive Rick y Morty. Porque en ese capítulo, ¿qué hacen Rick y Morty que se tienen que ir? No es de la tele, ¿verdad? No. Bueno, Es indiferentemente, ¿no? cuando van a la Tierra de los Gigantes, cuando Morty quiere su propia aventura. No, Sí, no, es ese. no, Ah, ¿cuánto quieres perder? Es cuando sale el Rey Gominola. no es ese. Sí. No, porque ese es cuando van al reino de los gigantes. Sí. No, Es cuando Morty elige su aventura. no lo sé. El caso es que Lo acabo de ver. vamos San Netflix nos va a ayudar para que lo veamos. Eso no, que yo sepa no es ese. Entonces, Pero como es para reflejar, ¿no? El contraste entre ser, pues tener una existencia relacionada con el destino. ujú, ¿En qué temporada es? es la ¿Es la primera? primera, ¿no? Mystics Mystics and Destroyed. Sí. A ver. Rupturas, sí, temporada Los 1. capítulos 2 o 3. Simulación, Mystics y Destroyed. Morty está cansado de las cosas de Rick. ¡Ah! Sí, te lo dije, bro. Te lo dije, bro. Maldito. Entonces, yo creo que el miedo, ¿no? Que se manifiesta en Rick y Morty, la forma en que lo trabajan, es el miedo a cómo existimos, ¿no? Es una reflexión El miedo a la existencia, el ¿no? El miedo a la motivo de la existencia. existencia, de al vivir nuestro sin propósito. motivo, ¿no? De cómo a la gente, en este caso Morty, ¿no? A Morty Ujú. le cuesta vivir sin motivo, pero poco a poco lo va aceptando. Exactamente. Y es un poco paradójico, ¿no? O sea, lo decía un poco hace rato. El capitalismo es el sistema de la racionalización y la instrumentalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cada vez un número más creciente de ateos, ¿no? O sea, es Ujú. decir, en el mundo, ¿no? Incluso nuestra propia generación, la generación Z, ya es una generación que está creciendo sin Dios, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, ¿no? Esta es no una nueva forma de existir, pero sí una forma de existir que está tomando auge, ¿no? Y entonces, quizá lo que está planteando Rick y Morty, ¿no? Es como está como plasmando esta angustia, ¿no? Porque, o sea, no quiero caer como en un discurso religioso, ¿no? Ujú. Pero tanto la generación millennial como la generación
Z, sí, es atea, Ujú. pero es una generación triste, o sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, como que sí, hemos crecido, queremos crecer, ¿no? Sin la existencia de una unidad de sentido grande, que en este caso Ujú. es Dios, pero al mismo tiempo sufrimos porque no la tenemos, no sé si me explico. Es igual algo que adoptamos, ¿no? Ya no quiero creer, pero, pero ¿por qué ya no quiero creer? Igual, Exactamente. ¿no? O sea, yo caigo en un nihilismo mal informado tal vez, Ok, ¿no? Un nihilismo que va muy en relación, por ejemplo, a Rick y Morty o a, a un existencialismo mal estudiado de Sartre, tal por vez, ejemplo. de que no quiero creer, pero tal vez porque igual mucha gente, no es como que el tema ahorita, ¿no? Pero confunde lo que es Dios con religión, Por ejemplo. Dios con iglesia. Ujú. Entonces, no es tanto alejarnos de uno, sino del otro, ¿no? Porque encaja mucho en el concepto de Dios. Y aquí es donde quiero meter a Rick, porque Rick es un Dios tal cual, ¿no? O sea, él Exactamente. se plantea así como un Dios, él ha creado un universo y en ese universo se creó un Dios donde creó otro universo. Exactamente. O sea, si nos vamos con esa premisa, esa es una forma de Dios, no es una forma Ujú. de ver la omnipresencia, que es una característica siempre dada a Dios, y la omnipotencia que tiene Rick ante todas las situaciones que se le presentan, ¿no? De que él las puede superar, que puede crear, como cuando creó el universo, el mundo de Beth para que no le pase nada. Ah, ok, sí. Entonces, pues déjame acotar un poquito, ¿no? Entonces, lo que nos presenta Rick no es tanto este miedo existencial, ¿no? De crecer sin una divinidad, no me refería a eso, ¿no? Ujú. Sino de convivir sin Ajá. grandes unidades de sentido. A eso voy, ¿no? Por supuesto. Pues si te das cuenta, ¿no? Pues en Rick no hay familia, ¿no? Exacto, No hay Dios, no, o exacto. sea, no hay estas grandes unidades de ordenamiento del siglo XX, si lo quieres ver así, Ujú. ¿no? Entonces, Rick sabe vivir con ellas, Exacto. ¿no? Pero Morty es el que tiene todo el proceso de aprender a vivir sin ellas, ¿no? Y de comenzar a responsabilizarse de sus acciones, ¿no? Y por eso parte de Morty es el reflejo del millennial ateo que Exactamente. está buscando pues El su propia sentido. identidad, ¿no? Ujú. Su propio sentido, que va en contra de los valores que le han enseñado, de lo que ha Exactamente. aprendido durante toda su vida y ahorita precisamente en su adolescencia, que de por sí la adolescencia es la búsqueda de la Ujú. identidad, él tiene que responsabilizarse de qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y que lo que pase ya no tiene nada que ver con un ente más allá o más grande que maneja el sentido y le da un destino a mi vida. No soy un mystic, al contrario, Exactamente. soy una persona que tiene que hacerse responsable de sus actos y todas las cosas buenas o Ujú. malas que sucedan en mi vida van a ser Exactamente. directamente responsabilidad mía. Y eso me da miedo, porque entonces todo lo que me pase siempre va a ser responsabilidad mía. Todo lo bueno que me pase va a ser por mi culpa. Todo lo malo que me pase va a ser por mi culpa. Todo lo malo que le pase a otras personas por mí no va a ser un accidente. Va a ser lo que yo de una u otra forma provoqué Lo tal acabas de vez. dar. Este es el capítulo de Goodbye Moonman. ¿Te acuerdas? Sí. Exactamente. El de la masa, sí. Sí. Exactamente, ¿no? O sea, al final, ¿no? Creo que cuando sucede toda esa masacre en el mundo de los engranes, Exacto. ¿no? Rick dice, vamos a seguir para que mi nieto termine de salvar una vida, ¿no? Sí. Y hace como la toma panorámica, ¿no? De toda la destrucción, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, eso lleva a este Morty llorando cuando le dispara a este güey, al Flart, Sí. ¿no? Porque entiende, ¿no? Lo que ahora pesa sobre sus hombros, ¿no? Sí. Y que al dispararle, o sea, todo lo que hizo y toda la muerte que causó carece de Sí. sentido, O por ¿no? ejemplo, el capítulo de los Globerbergs, donde por culpa de ellos, Ajá, todo el universo se va al carajo y tienen que abandonarlo. Y luego en la exactamente. tercera temporada regresan. ¿Sí? Y es enfrentarte a las consecuencias. Pero Exactamente. es un nuevo Morty, porque el nuevo Morty que regresa ya no está como que... lo hace para hacer conciencia sobre lo que está sucediendo, pero él ya Sí, superó esa parte. exactamente. Él ya adoptó pues esta actitud nihilista y sabe que pues no puede hacer nada al respecto y todo lo que sigue es ir adelante, pero ir adelante en el yo,
no en Ujú. el ayudar al otro, sino Exactamente. en mí. O sea, yo te estoy ayudando a ti, Sommer, porque eres mi hermana, pero eres mi nueva hermana. Esta Sommer es mi hermana real. Y Exacto. ya la dejé atrás, o sea, ¿me entiendes? Ya no vale lo que tú vales ahora. Y también es una forma de predecir el futuro, de decir que igual, más adelante, cambien de Sommer y ya valió madres, ¿no? O sea, siempre es un ir hacia adelante, ir hacia adelante, ir hacia adelante. Quizá eh, nos plasma, ¿no? El temor de nuestra propia intercambiabilidad, ¿no? Exacto, ¿no? De que puede ser reemplazado fácilmente Fácil. por otros, ¿no? Pero es lo que Rick no hace. Rick no se preocupa en el otro. Rick se preocupa en el yo. Y ese es el camino de Rick. Exacto. O sea, el camino de Rick a lo largo es preocuparse por, o sea, aprender a preocuparse por los demás. Pero, o sea, no es como un aprendizaje así moralejizado, o sea, en forma de Ujú. moraleja, ¿no? Sí, O sea, es algo que va aprendiendo como de forma secundaria a lo largo de los capítulos, sí. ¿no? Que, vuelvo a este capítulo donde violan a Morty, ¿no? Ujú. Donde al final regresa y le Y dispara. dispara. Donde al final entiende lo que pasa Ujú. y hace todo lo posible por hacer que Morty se sienta bien, ¿no? Exactamente. O sea, a mí este capítulo me hace llorar, ¿sabes? Sí, Por eso es que está mismo, muy ¿no? fuerte, ¿no? El hecho Es... cuando se sacrifica por Morty, cuando destruyen el tiempo, Ajá. ¿no? Yo creo que lo que está trabajando es la idea de que ahí yo creo, en estos destellos que tiene Rick, ya no estamos hablando de un nihilismo propiamente dicho, sino de un existencialismo, ¿no? Por supuesto. Eh, porque Sartre en el existencialismo en un humanismo va a decir, al elegirme a mí, elijo a la humanidad, ¿no? Sí. Entonces, si partimos de la idea del existencialismo, de que la existencia precede a la esencia, de que no hay ningún plan y estamos a merced de nuestras propias decisiones, por lo tanto no hay sentido como tal, ¿no? O sea, ese sentido no hace que el mundo sea estrictamente individual, ¿no? Ujú. Sino que al elegir al hombre, ¿no? Al ser humano, ¿no? Elegido a la humanidad entera, Exacto. ¿no? Y eso es lo que va aprendiendo Rick, ¿no? Quizá de forma secundaria, ¿no? Mientras Morty lo que está aprendiendo es a convivir, ¿no? Con la idea de que no hay grandes unidades de sentido que lo cobijen, ¿no? Sí. No, no, me acordé del capítulo de la primera temporada, Ajá. donde transportan la cárcel la cárcel de la Federación a la Ciudadela y quiere destruir el gobierno Rick Sí. y lo hace nada más cambiando el uno al cero. Ah, Y Simón. como todos enloquecen, ¿no? Como todos se vuelven locos ante, ante la caída de ese dios, ¿no? Ese Sí, dios sí. capitalista Sí, de exactamente. que, bueno, ahora quién controla la galaxia, ¿no? Con qué vas a sustentar, pues, la ley marcial que se iba a poner Ujú. y cómo empiezan a robar sus pantalones para dominar la galaxia. Está bien intenso, ¿no? Y La cómo es idea de valor, la ¿no? liberación, ¿no? Que el gobierno que combate Rick es un otro, es un alienígena. Exactamente. Es un gobierno dominado por insectos. O sea, Sí. no es un gobierno dominado o no es heterogéneo. O incluso ya decir, Son robots. son burócratas, ¿no? Son burócratas, Morty, son robots, mátales. Pero fíjate eso, ¿no? O sea, en el gobierno todos son insectos, ¿no? No es como que el presidente sea un insecto y el secretario sea un clover, sino que todo lo que representa el gobierno sigue siendo como que una sola Una especie, hegemonía, ¿no? ajá. Una hegemonía. Y Rick está combatiendo a ellos porque de una u otra forma ellos dominan la galaxia, Sí. por ende van a dominar a la Tierra por ser inferior, ¿no? Y es que Rick pues crea su propio, como que su propio Ujú. gobierno, ¿no? Donde Sí. igual nos muestra que no todos pueden ser iguales, ¿no? Sí, exactamente. Donde es el discurso del Morty engreído, Oh, sí, sí, sí. que pues tienen el mismo IQ y hay unos que trabajan por mucho menos que sus jefes, ¿no? Ujú. Y cómo entre ellos mismos no pueden llegar a la igualdad. O sea, a pesar de ser considerados dioses, siguen siendo imperfectos, ¿no? Y tienen que mejorar, tienen que cambiar sus políticas y
lo lleva a que Morty engreído, sea el nuevo presidente de la Está Citadela. chido, ¿no? O sea, yo creo que lo que está haciendo Ricky Morty es mostrarnos en todo momento lo fallido, ¿no? Exactamente, de la sociedad, ¿no? De la Exactamente. identidad, a partir de la ciencia ficción, por supuesto, Exactamente. pero siempre con esta visión del contexto en el que se desarrollan y siempre el a dónde vamos, ¿no? Ujú. El qué es lo que sigue, cómo la tecnología, en este caso Rick cuando Somos se pone a trabajar para el diablo Ok. Gran y, capítulo. y Rick pues con la tecnología empieza a solucionar como que todos esos problemas, ¿no? Exactamente. O sea, una vez más, la ciencia sobre el mito, La ¿no? ciencia sobre el mito, pero cómo Rick lo empieza a hacer Ajá. de manera de que el diablo, no como una lección moral del diablo, ¿no? Sino para que la gente, como por un bien tal vez, Ujú. un bien indirecto para joder al diablo, pero al final se cansa de ese bien porque pues que las personas son malas por naturaleza, ¿no? Ok. Entonces le empiezan a pedir de más, entonces ya lo que era, no quiero que tu diablo estés jodiendo a las personas porque sí, ya no me interesa porque las personas me están jodiendo, Ujú. nada más por obtener los beneficios sin responsabilidad. Sí. O sea, ya no hay una responsabilización del hecho, que es lo que hacía el diablo. O sea, tú usabas el objeto y te daba una lección moral para que aprendieses, ¿no? Y se queda en que Rick le quita eso y hace que ya no aprendan, no tengan esta moraleja, pero ya cuando la gente le empieza a exigir de más, él dice, pues ya no me interesa, ya me aburrí y quema su tienda, ¿no? Yo creo que has dado como señalado un tema interesante que es el aburrimiento de Rick. Porque Exactamente, Rick está aburrido siempre. siempre. Pero es eso, o sea, el avance tecnológico nos Ujú. está llevando al aburrimiento, es decir, al hacerlo todo. O Sí, sea, ese panorama del todo que se cierne sobre nosotros nos lleva al aburrimiento, ¿me explico? O sea, eh, y lo ves, por ejemplo, ¿no? En el hecho de a veces estamos en Facebook nada más scrolleando, ¿no? exacto. O de repente, o sea, y eso a mí se me hace como irónico, ¿no? Que estás en YouTube y dices, güey, es que no hay nada que ver. Y Ajá. dices, a la verga, güey, pero esa madre es infinito, güey, o sea, Sí, eh, o cuando estás pasando todas las películas en Netflix, todas las series, y en vez de ver una serie nueva, te pones a ver Ricky Morty otra vez. ¿No? O sea, te pones a ver exactamente, como que ¿no? las mejores escenas, el capítulo que más te gustó. Y es esa parte donde el aburrimiento igual y pues el pensamiento es cerrado, ¿no? Sí, pero, o sea, por ejemplo, esta aceleración que nos lleva a Ujú. tenerlo todo y por ende al aburrimiento, Sí. nos está llevando otra vez, pues, a la búsqueda de algo esencial, Ujú. ¿ok? Algo que solo se ve con el corazón. Exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quién ha visto Love, Death and Robots? ¿Y Ajá, quién ha visto el episodio de Cima Blue, ajá, ¿no? sí, Justamente va a encontrar como esta idea, ¿no? De el tenerlo todo y atravesarlo todo y conocerlo todo. Y finalmente quizá lo esencial estaba hacia atrás, sí, en el principio. en el principio. Y es interesante porque Bauman escribe un libro que se llama Retrotopía, Ujú, que justamente va a decir que en el siglo XXI, ¿no? Digo que mientras en el siglo XX y para abajo nuestras utopías estaban ubicadas en el futuro, ujú, ¿no? Pensemos incluso en la ciencia ficción que va a delimitar utopías, ¿no? ujú. Eh, en el siglo XXI, que es la época Es el futuro. del todo y que Ajá, ya es el futuro, ajá. nuestras utopías están Hacia atrás. hacia atrás, en esa búsqueda de lo esencial, de lo primitivo, de lo originario, ¿no? Y entonces, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es como lo vemos con los remakes que están haciendo. Del De remake, siempre volver. Ahorita es el de Dumbo, el del Rey León, va a salir el de Aladdin, al que ¿no? espero poder ir a ver. Al de también. Ahorita que va a salir el de LeChucky, Ok, el de Charles Play. sí, o sea, y si tú mañana pones en las abritas tazos de Pokémon, Eh, ¿no? Madriza, ¿no? Sí, O sea, todos van a boom estar ahí económico, como, ¿no? como locos. Por ejemplo, a nivel musical, ¿no? Hay un funk revival impresionante. O sea, Ujú. estamos volviendo a una música que se baila, ¿no? A la idea de lo tribal, Sí. ¿no? Eh, y entonces, a ver, si tuviéramos que buscar esto en Ricky Morty, ¿cómo
¿A Rick cómo se le va el aburrimiento? Teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Mm, Quizá, no sé qué opinas tú, a ver. cuando en el último capítulo de la segunda temporada, Ajá. cuando llegan al planetita, Sí, Rick descansa. sí. Sí, ya. Rick está bien, ¿no? Sí. Quizá un poco como negación, ¿no? De todo lo que había hecho, ¿no? Pero finalmente Rick está bien, ¿no? ¿Y qué es lo que hace salirle de su zona de confort? Una vez más, la preocupación por el otro, Exacto. ¿no? Estoy pensando, no sé, un momento de un destello de la felicidad de Rick. Veo que va más en función, por ejemplo, la relación que Rick tiene con Unity. Ok, Porque eso, precisamente lo Unity acabas de decir. no es una única persona, un único individuo, ¿no? Pero si te das cuenta, cuando está con Unity, Ujú. lo que sucede es todo lo contrario a lo racional, Exacto. ¿no? Una vez más esta idea como de lo tribal, ¿no? Ujú. Esta idea del original, ¿no? De este Rick que juega, de este Rick que tiene una sexualidad activa, Sí. ¿no? Y que no se aburre. Sí, que no sabe, Está precisamente, ¿no? cabrón, ¿no? Que es la parte donde no tiene una relación individual con una persona, sino con una serie de todo lo que representa Unity, ¿no? Exactamente. Cómo representa su sexualidad a través de cuando le pide que haga un programa, un sitcom y luego que lo cancele, cosas así, ¿no? Ajá. Que van muy relacionadas con el poder, ¿no? Porque Unity hace todo lo que Ujú. Rick le pide, Exactamente, hasta ¿no? de asimilar una jirafa, ¿no? Cosas así. Sí, Rick enfermo. Está denso, ¿no? Entonces hay una incertidumbre también por nuestras propias búsquedas, ¿no? Exacto. Si están hacia el futuro o hacia el pasado, ¿no? O sea, si este momento que estamos pasando ahorita, que tenemos iPhones cada año, No cada año. ¿no? No, ya a veces hasta menos, ¿no? ¿No? Que nuestras apps se actualizan cada semana, ¿no? Cada Casi, 15 luego te quedas días, sin ¿no? batería, y O sea, que sin si no espacio. actualizas Facebook, ¿no? No juegas confeti, ¿no? No tienes la oportunidad de ganar varo, ¿no? Exacto. Eh, es como si quisiéramos dar un parón, ¿no? Como si Ujú. quisiéramos poner un freno, ¿no? Detenerte, Que ¿no? pare todo de repente, ¿no? Que es igual la parte donde se habla mucho, ¿no? La mitificación del pasado. De que es que antes no eran Exactamente, las cosas así. exactamente. Entonces, ¿por qué no podemos volver a tener una cena familiar en donde todos estemos hablando y no en nuestros teléfonos? Sí, ahí está, Pero es cuando esa la premisa retrotopía, ajá, real es no estar en el teléfono, porque realmente hablando, pues igual es relativo, ¿no? Depende de exactamente. cada familia. Pero siempre es volver, siempre es el hacia atrás, ¿no? Como tú dices, la retrotopía atrás estábamos mejor. Pero yo Ujú. creo que tiene mucho que ver con el miedo al futuro que se viene, ¿no? De que lo veo venir oigan, vamos a voltear hacia atrás un momento. Exactamente. Vamos a detenernos y oler las rosas, a ver qué nos estamos perdiendo. Sí. Entonces, o sea, sí es un tema como que fuerte, ¿no? Pensar cómo tal vez ahorita ya lo sentimos más igual nosotros, específicamente nosotros, nuestra generación, Ujú. que por ejemplo, nuestros padres tal vez vieron cómo ese monstruo llegaba y no pudieron hacer nada al respecto y se los llevó de calle, ¿no? Y Sí. los arrasó. Y ahorita estamos viendo cómo nos está arrasando, cómo de repente hay cosas, no sé si así te pasa, a mí ya me empezó a pasar, que las aplicaciones que ya no sé, en que ya soy desactualizado, Sí. ¿no? O que dicen, no, tal aplicación y yo ya no la ubico, ya sabes, Sí, ya no está estoy cabrón. en el medio para decir que, entonces obviamente cuando pasa eso de una u otra forma me segregan del grupo. Ujú. Entonces yo me siento extraño y tengo que, pues sentirme amenazado al respecto, ¿no? A que me vayan a olvidar, a que esta carrera pues se vaya muy Sí, sí, rápido y sí. yo no sea capaz de alcanzarla. Entonces, mientras un empuje nos lleva hacia adelante, hacia la constante actualización, Sí, pareciera que nuestros ojos están vueltos hacia atrás, sí, ¿no? exactamente.
Y eso, por ejemplo, se ve, hay una preocupación en el ámbito magisterial docente, ¿no? Una preocupación por la actualización, ¿me explico? O sea, una preocupación por la obsolescencia, sí, ¿no? ¿En qué momento tu conocimiento, lo que tú eres, se vuelve obsoleto y ya no sirve, sí, ¿no? O sea, y se suele mucho como someter a juicio, quizá injustamente, por ejemplo, los maestros viejos, ¿no? Porque pues, su visión ya no es la de hoy, exacto. ¿no? Y todos dicen, el maestro joven, el buen pedo, ¿no? Porque está al tanto, ¿no? De lo que pasa hoy a la generación en la que se está dando clase, ¿no? Exacto. Y es eso, ¿no? Son los maestros viejos, son los que ya les ganó, o sea, ya están fuera de la carrera y ya por más de que algunos sí lo logran, ¿no? Pero les requiere un esfuerzo mayor. Y eso es cruel, ¿no? Y eso es cruel. O sea, y es quizá cuando surge quizá esta simulación de que no estamos en una sociedad por completo democrática. No, exactamente. ¿No? Sino que sí hay cosas que se están quedando atrás, ¿no? Y no podemos evitarlo. Ahí está Ricky Morty, ¿no? Para recordarnos. ¿no? Para entretenernos también. Sí, ¿por qué no? Gran serie, gran... Entonces yo creo que sí siguen presentes la idea de la incertidumbre, la tecnología y el miedo. Yo creo que Rick y Morty, sí, quizá tenga otros pilares, pero yo creo, por lo que he visto de la serie, que esos son como los principales, a mi parecer, sí. ¿no? Ahí nos corregirá la audiencia, ¿no? Miedo, ¿no? A la existencia. A la identidad, a la existencia, pues a la responsabilización, ¿no? A los actos. La incertidumbre de crecer sin grandes unidades de sentido, ¿no? Y la tecnología como telón de fondo de ambas cosas. Sí, como en la base. Como causa todo, y consecuencia, ¿no? Exacto. De esto, ¿no? Entonces, podemos dar fin a este primer podcast. Quién sabe cuánto tiempo llevamos hablando. No veo el reloj donde están corriendo, pero pues espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Déjenos en los comentarios cuánto. Hora 40, neta. Aquí la producción nos indica que nos indica que estamos un poco largos tal vez, pero pues es el primer podcast, ¿ya saben? Es el piloto, es el de prueba. Cuéntenos cómo lo sintieron. Si alguien llegó hasta aquí. Gracias. Ah. ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué nos faltó? ¿Qué deberíamos ahondar tal vez en otros momentos? ¿Qué tan cansado o no cansado lo sintieron, no? ¿Y qué temas les gustaría conocer en este su espacio de cultura? El podcast más fresco desde la calurosa península de Yucatán. Muchas gracias. Buenas, lo que sea, porque aquí ya es de noche.